Hola, ¿qué tal, Icaniques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy estamos, o hoy os quiero presentar el diseño que hemos hecho aquí en la ingeniería para mejorar la calidad de vida de Álvaro. Si habéis visto los vídeos anteriores, habéis visto una entrevista que yo tuve con los padres donde le estuve preguntando cosas, donde le estuve preguntando cómo era su día a día, qué es lo que hacían, cómo hacían las cosas y ese tipo de cosas que al fin y al cabo te sirven para hacerte una idea de en el entorno donde tienes que moverte. Luego también habéis visto unos vídeos donde nos reunimos el equipo de ingeniería y hoy estuve contando cómo fue esa reunión con los padres, mis compañeros fueron aportando ideas, se fueron, bueno, viendo la envergadura del proyecto y en función de todo eso, luego hicimos este diseño que, bueno, es un diseño muy visual. A mí cuando me piden un diseño o un proyecto, me gusta que quede visual, no me gusta que sean de estos diseños que vienen con planos y cotas y cosas complejas que luego realmente la gente no entiende, ¿no? Yo siempre he considerado que merece más la pena el mostrar algo entendible que realmente tú quieras demostrar al cliente que tienes unos conocimientos de desarrollo de planos o desarrollo de cosas que... No, no, nunca me ha gustado eso. Me ha gustado más el mostrar cosas que realmente son claras, entendibles y que para cualquier persona que no es técnico lo pueda entender. Este es el proyecto que hemos diseñado. A partir de aquí se lo presentaremos a los padres en la próxima reunión, que serán los próximos vídeos que veáis, y vamos a ver si ellos consideran que es lo más adecuado para Álvaro. Si al final los padres se deciden en que es un buen proyecto para poder implantarlo, la siguiente fase será buscar a los fabricantes, a las empresas, a los profesionales, a los integradores, que nos puedan ceder todo este equipamiento, porque estamos hablando de muchísimo dinero en equipamiento. Hay cosas que ahora veréis que se nos han ocurrido que ni existen, es decir, que tenemos que fabricarlas, tenemos que desarrollarlas, que no se encuentran en el mercado. Entonces, pues bueno, va a hacer falta una importante cantidad de dinero, de inversión, que todos, si toda esa cantidad de inversión los mismos fabricantes nos pueden dar el equipamiento, pues bueno, pues es mucho más fácil para los padres el poder hacer realidad este proyecto. Porque está claro que si no tenemos ayuda de los fabricantes y de los distribuidores o de las empresas, estoy convencido que por lo caros que son los dispositivos, este proyecto al final no se podrá realizar. Por tanto, no quiero pensar en el peor de los casos, vamos a pensar que al final los fabricantes nos van a ayudar. Y bueno, hoy quiero en este vídeo presentaros mi maquetación, mi diseño. Bueno, más que mi diseño, nuestro diseño, porque han participado todos los compañeros de la ingeniería. Bueno, os cuento. En primer lugar, este es Álvaro. Tenemos la autorización de los papás de Álvaro para poder mostrar estas fotografías, algunos vídeos que vamos a utilizar para hacer maquetaciones, para pedir ayuda a los fabricantes. Tenemos la autorización de los papás de que podemos utilizar las fotografías. Y bueno, nosotros en un diseño, las alternativas que queríamos plantear para solucionar ciertos problemas, pues planteamos cosas tal como análisis y reporte de informe de la temperatura corporal del niño, alerta de valores máximos y mínimos, análisis y reporte de informe del ritmo cardíaco, detección de la calidad del aire en la habitación del niño. El tema de reportar los informes de las magnitudes que podamos leer del niño, es que sabemos que el niño cuando entra en crisis se acelera, algo pasa en su cuerpo. El corazón empieza a latir fuerte, su estado corporal cambia, no sabemos exactamente qué es lo que pasa dentro de su cuerpo, porque todavía eso ningún médico ha podido analizarlo, pero yo creo que es muy importante el poder sacar esos datos. No para nosotros tomar una decisión, sino para esos datos exportarlos a profesionales que puedan cruzar datos y tomar decisiones frente a posibles anomalías que pueda tener el niño. ¿De acuerdo? También es importante detectar la calidad del aire de la habitación del niño, así como su temperatura, magnitudes como CO2, humedad y temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque el niño tiene un problema y es que no se puede arropar por las noches, porque el niño rota y el niño al rotar en la cama se lía con la sábana y se puede asfixiar. Entonces los padres lo que hacen es que lo acuestan con el pijamita y mantienen una temperatura constante o de confort
en la casa. Eso en donde vivían antes no lo conseguían siempre. Incluso había algunas veces que se desconectaba el radiador de aceite caliente, que tenía un radiador de aceite, y habían tenido muchos problemas con eso. Ahora con el sistema domótico todo va a estar, toda la casa en una temperatura de confort, una calidad del aire excepcional, todo eso va a estar registrado, todo eso va a estar monitorizado y vamos a intentar conseguir como digo, una calidad del aire dentro de la vivienda excepcional. Ajuste automático de la temperatura de la habitación del niño en función de su temperatura corporal, monitorización del niño mediante cámaras de visión nocturna en todas las estancias, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar más en profundidad sobre el tema de las cámaras. Sistema de aviso de alerta en dormitorio y baño para avisar a las personas que están en la vivienda en caso de que el niño sufra una crisis. Sistema visual y sonoro de estimulación para intentar que el niño interactúe con el medio, también es muy importante. Sistema de automatización de la vivienda para que la persona que cuida al niño en un momento determinado pueda contestar al portero automático, vigilar a los hermanos del niño, accionar luces, persianas, toldos, todo ello sin dejar la estancia donde se encuentra el niño. Es decir, si el niño sufre una crisis y ese adulto que cuida al niño, que normalmente es papá o mamá, pues el hecho de que esté en esa habitación cuidando a Álvaro porque haya tenido una crisis no implica que queden desatendidos los hermanos menores o que los hermanos menores tengan que estar justamente en la misma habitación donde se encuentra el padre. Tenemos que crear esa libertad para que los hermanos menores puedan estar en la casa en cualquier lugar y estén supervisados por papá y mamá. Y cualquier otra acción que pueda ayudar al niño y que durante la fase de diseño e investigación del proyecto sea viable en su implantación. Vamos a hablar de la enfermedad NACC1. Según me indicaron los papás, esta enfermedad la sufren alrededor de unos 30 niños en el mundo. Pues 30 niños en el mundo implica que nadie va a pagar nada de dinero para investigar sobre esta enfermedad. La suerte que han tenido, por llamarlo de alguna forma, es que hay un niño en Estados Unidos que también tiene esta enfermedad y sus abuelos son investigadores. Y sus abuelos están investigando sobre esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, pues estos abuelos están en el Instituto de Massachusetts, en Estados Unidos, y disponen de un pequeño grupo de investigación que aporta un granito de arena a todo esto y ayudan en la investigación, ¿de acuerdo? La NACC1, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que trae el tener esa enfermedad? Pues trae cosas como microcefalia, discapacidad intelectual del desarrollo, cataratas bilaterales, problemas gastrointestinales, dificultades de alimentación, hipotonía, convulsiones, espasmos infantiles, irritabilidad crónica insoportable. Esto me lo han comentado los padres, cuando el niño entra en crisis se pone que no insoportable. Trastornos del sueño, movimientos estereotipados. Eso también le pasa a Álvaro, suele llevarse las manos a la boca. Y mielinización retardada. Algunas cosas no sé ni lo que son realmente. Es decir, hay cosas que sí sé lo que son, hay otras que es la primera vez que lo he leído, pero realmente es que da miedo. Es decir, que una persona que tenga un NACC1 tenga todo eso, la verdad que da miedo. No vamos a decir que no. Bueno, pues nosotros en el mes de abril, el 30 de abril, realizamos como habéis visto en los tutoriales, realizamos una entrevista a los padres donde los conocí, les pregunté su día a día, estuvimos también hablando con José Luis, que es el instalador, y bueno, en esa entrevista que podéis, como digo, verla en los tutoriales anteriores, digamos que fue mi toma de datos de qué es lo que hay o en qué entorno me voy a mover, y en función de eso, lo que implicaba ya era sacar ideas en función de todo eso. ¿De acuerdo? Hay que recordar que los papás tienen un blog en Facebook. Aquí tenéis la dirección donde podéis, incluso en la descripción del vídeo, podéis acceder a la página de Facebook de los papás y vais a encontrar un montón de información sobre Álvaro, fotografías, vídeos, vais a encontrar la cantidad de gente que ha ayudado a Álvaro, incluso personas famosas, con tipo deportistas, como jugadores de fútbol, cantantes y ese tipo de gente, que todo el mundo ha hecho o ha puesto un granito de arena para ayudar a Álvaro. Vamos a hablar un poco de las soluciones que vamos a plantear. Una de las más importantes para mí es el tema de las cámaras de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente siempre las cámaras de seguridad se suelen colocar para la intrusión. Este va a ser un argumento. Ok, intrusión. Para nosotros es importante.
Porque claro, tener en cuenta que va a haber una persona mayor muchas veces siempre en la misma estancia y el resto de la casa puede quedar desatendida. Entonces es importante que podamos monitorizar tanto el exterior como el interior de la casa en caso de que, oye, alguien quiera entrar a robar. Pero no solamente eso, también es importante poder monitorizar a los hermanos menores de Álvaro, porque los hermanos menores van a estar en algunas estancias, pueden estar en el jardín, incluso tienen una pequeña piscina, muy pequeñita, donde, oye, es importante estar monitorizando, vaya, que alguno de los hermanos menores caiga a la piscina o pueda acceder a la piscina o pase algo. Todo eso es importante para nosotros, monitorizarlo. De tal forma que si los padres en algún momento determinado están, por ejemplo, haciendo la cena, simplemente mirando una tablet, puedan estar monitorizando dónde están los tres hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, los tres hermanos. Álvaro junto con sus dos hermanos. Y están monitorizándolos y viendo que no pasa nada. Si por lo que sea están en el cuarto de Álvaro, porque Álvaro en ese momento tiene una crisis, lo mismo, mirar una tablet o mirar el televisor y están monitorizando lo que pasa en toda la casa, sobre todo la vigilancia frente a los hermanos menores de Álvaro, ¿de acuerdo? De esa forma tampoco le quitamos libertad a los niños de movimiento, porque tampoco le vamos a decir, oye, no te muevas de mi lado, que está Álvaro mal, tienes que quedarte aquí. Lo suyo es que los niños no crezcan con ese mensaje de no hagas esto por Álvaro, no puede hacer esto por culpa de Álvaro, sino que los padres puedan darle esa libertad dentro de la casa a los hijos, sabiendo que están monitorizados y supervisados en todo momento, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde vamos a colocar las cámaras? Pues he hecho una previsión de colocar 3 en exterior para cubrir toda la zona exterior, colocar 5 en planta alta para cubrir la zona diáfana del salón, escaleras para vigilar que nadie baja o sube por las escaleras, el dormitorio de los hermanos menores y el dormitorio de Álvaro. Luego también en un sótano que tiene, también vamos a colocar 3 cámaras, una en la sala de usos varios, otra en el patio, porque yo sospecho que el patio es un patio donde va a entrar mucha aportación de luz natural. En ese patio sospecho yo que va a estar muchas veces Álvaro, donde va a estar ahí dándole el solecito. Y yo creo que es importante que esté supervisado también ahí en el patio. Y luego una zona que está entre la sala de usos varios y la zona de dormitorio, que hay otro dormitorio en la planta sótano, en previsión a un futuro, si los hermanos pequeños, cuando se hagan mayores, puedes tener cada uno de los hermanos un dormitorio independiente. Para el control de accesos es importante tener un control de acceso de tal forma que te permita abrir la puerta sin tener que despegarte de donde se encuentre Álvaro. Es decir, todo se centra, o prácticamente toda la vida se centra en el dormitorio de Álvaro. Allí van a suceder muchas cosas, sobre todo cuando Álvaro entra en crisis, que los padres están junto con él apoyándolo e intentando calmarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si en ese momento llama a la puerta, no tener que salir del dormitorio para abrir la puerta, no tener que salir al patio exterior para abrir la puerta, sino que podamos tanto abrir la cancela exterior para que alguien entre al patio, incluso la puerta de la vivienda para que entre alguien dentro de la vivienda, ¿de acuerdo? Todo esto también lo podemos controlar con nuestro teléfono móvil, muy importante. ¿Por qué? Porque si por lo que sea llaman a la puerta, nos pueda saltar la llamada en nuestro teléfono. Y si, por ejemplo, el papá no puede atender a abrir la puerta porque, por ejemplo, está bañando a Álvaro, la mamá, si le llega ese mensaje de llamada a la puerta y la mamá está trabajando, pues ella con su teléfono puede ver mediante la cámara quién es la persona que está llamando a la puerta y abrirle la puerta, o bien la del patio o bien la de la casa, ¿de acuerdo? Una cosa que nos ha dado o nos daba mucho miedo es que se produjera que por cualquier motivo alguien se quedara encerrado en el patio. Es decir, que por el motivo que sea, alguien está dentro de la casa, sale al patio, la puerta se cierra y no se puede entrar, ¿de acuerdo? Y claro, si te encuentras que tienes a Álvaro dentro de la casa, pensás que Álvaro no puede hablar, no puede moverse, no puede hacer nada. Entonces, sería muy peligroso dejar a Álvaro solo dentro de la casa si yo me he quedado encerrado en el patio. ¿Cómo podemos avisar a alguien de que nos tiene que abrir la casa? De esa manera hemos dejado un pulsador en el exterior. El pulsador no es para abrir la vivienda, porque entonces estás dejando que alguien entre dentro de tu casa, le dé al pulsador y se abre la puerta. No, sino que es un pulsador para poder llamar o hacer una llamada al teléfono o mandar un aviso al teléfono de por ejemplo, a papá y a mamá
para que reciban esa alerta de que alguien se ha quedado encerrado en el patio y necesitas que tú con tu teléfono puedas abrir la puerta interior de la casa. ¿De acuerdo? Le hemos dado muchas vueltas a esto y creemos que es muy interesante. Sobre todo por lo que os digo. Porque en un momento determinado que salgas a atender al patio o lo que sea, imaginar que a alguno de los hermanos menores le da por cerrar la puerta y te quedas en el patio. Es decir, no puedes acceder a la vivienda. Para evitar eso, vamos a tener un pulsador. Porque claro, si te quedas en el patio a lo mejor te quedas sin llaves y te quedas sin teléfono. Pues por lo menos que tengas un pulsador para que hagan la llamada a otro teléfono. ¿De acuerdo? Y de esa forma esa persona pueda abrirte esa puerta. ¿Ok? A través del teléfono. Luego también en el sótano dejar un monitor para que también nos permita, en caso de que estén con Álvaro en el sótano, les permita abrir la puerta sin tener que dejar a Álvaro en el sótano solo. ¿De acuerdo? Para el tema de las ventanas es importante tener sensores en puertas y ventanas. No solamente porque hay niños pequeños y pueden pillarse los deditos, o pueden abrir la ventana y puedan salir al exterior, o arrojarse al exterior porque se encuentre solo, porque papá o mamá está cuidando de Álvaro, sino también para tener un riguroso control del clima. Para nosotros es importante que se mantenga la temperatura en toda la casa lo más estable posible. Para ello necesitamos saber si se ha abierto una ventana o no se ha abierto una ventana, y en caso de que se abra, manda una alerta, ¿de acuerdo? Si mantenemos las ventanas cerradas, es importante conocer que la calidad de aire en el interior es adecuada. Por tanto, todas esas magnitudes de que mantengo las ventanas y puertas cerradas, controlo el clima, también controlo la calidad del aire, y todos esos datos se tienen que cruzar para mandar alertas o actuar de forma inteligente. Es decir, si por el motivo que sea vemos que la cantidad de calidad o la calidad del aire no es la adecuada, podemos enviar una alerta, o en el caso de que haya una ventana abierta, avisar por el tema del clima, o avisar a los papás suponiendo de que haya alguno de los hermanos menores se pueda asomar a la ventana porque lo haya abierto. En fin, todo este tipo de cosas vamos a recoger esas señales con sensores y vamos a trasladarlo al sistema domótico para que, en definitiva, el sistema pueda hacer cosas. Bueno, pues hemos colocado sensores en todas las puertas y ventanas, tanto la parte de planta baja como la planta sótano. Vamos a colocar sensores de calidad del aire para poder controlar todo el tema de calidad del aire de la casa, porque muchas veces, sobre todo en invierno, quieres mantener la casa caliente y no te das cuenta de la calidad del aire que tienes en el interior. Si la calidad del aire no es buena, pensar que podemos tener problemas de dolores de cabeza, somnolencia, mareos, problemas respiratorios, y no queremos eso en Álvaro. Por tanto, es importante poder monitorizar la calidad del aire dentro de la vivienda. Vamos a colocar dos sensores, uno en salón, donde vamos a controlar la zona más grande o más diáfana de la casa, y otra, por supuesto, en el cuarto en el dormitorio de Álvaro, ¿vale? También otro en planta baja. También vamos a colocar otro en planta baja por si, por el motivo que sea, llega un momento en que la familia haga vida en la planta sótano. Vamos también a controlar la actividad del niño. Es decir, vamos a colocar sensores que sean capaces de detectar el movimiento y vamos a controlar esa actividad. Vamos a ver cuánto, por así decirlo, cuánto briega el niño por la noche al dormir. Y en función de eso vamos a sacar una estadística, vamos a sacar una gráfica. Vamos a ver si el niño se mantiene durante cierto tiempo dormido o está continuamente moviéndose. Y en función de eso vamos a mandar también alerta a los padres. Es decir, si los padres creen o consideran que si el niño no se mueve durante 20 minutos o no hace ningún gesto de movimiento, pues bueno, que le llegue una alerta y le avise. Creo que también es importante para los investigadores, para el tema del sueño, para el tema de ver si el niño realmente tiene pesadillas, briga mucho por las noches, porque claro, si el niño no descansa bien, eso puede implicar en esa sensación de que está totalmente irritado todo el día. Eso pasa muchas veces incluso a los adultos, que cuando no descansas bien, luego por la mañana te encuentras mal, todo te sienta mal, ese tipo de cosas. Pues entonces, igual aquí también tenemos una estadística importante controlando la actividad del niño cuando está dormido por la noche. Vamos a diseñar una pulsera que vamos a utilizar componentes con certificación médica. Aunque he puesto esta fotografía, no se parece en nada a este tipo de relojes, porque entre otras cosas no va a tener ni pantalla.
no queremos que haya un consumo de batería en mostrar información. Nosotros vamos a desarrollar una pulsera que sea capaz de comunicarse con la wifi de la casa. La wifi de la casa cogerá esa información, la transmitirá al sistema domótico y en función de eso haremos cosas, ¿de acuerdo? Incluso generaremos informes automáticos que se lo enviaremos en inglés incluso al equipo de investigación. Pero para nosotros es importante el poder leer estas magnitudes porque creemos que cuando el niño entra en crisis algo pasa en su cuerpo. Esto es una sospecha, nadie nos ha dicho que esto sea así. Pero el hecho de que podamos monitorizar esto, sacar un patrón y predecir cosas, predecir cuando al niño le va a venir una crisis, esto es muy importante para los padres, porque los padres se pueden anteponer a poder darle un medicamento en menor cantidad que en el caso de que ya el niño entre en crisis, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es, digamos, la parte más compleja del proyecto, es fabricar esta pulsera. Nunca hemos hecho algo similar. Creo que va a salir bien, pero ya os iré contando, ya os iré contando. Creo que, digamos, es la guinda del pastel, el poder monitorizar al niño a través de una pulsera y en función de esos datos poder enviarlos a la casa, cruzarlos con el sistema domótico KNX para que en caso de que se produzca, por ejemplo, una aceleración del ritmo cardíaco, encenderle y apagarle las luces a los padres por la noche en su cuarto para que se despierten o mandar un mensaje mediante Alexa y le diga que está pasando algo, ese tipo de cosas. Creo que puede ser interesante y creo que le puede dar más seguridad a los padres frente a descansar por las noches sabiendo que el niño está monitorizado. Bueno, también vamos a colocar una sonda de temperatura en la piscina, porque, bueno, es una piscina muy pequeñita, pero lo suficiente para darse un refrescón. Entonces, es interesante o es importante saber a qué temperatura está el agua, porque Álvaro no te puede decir que tiene frío o tiene calor. También es importante tener una estación meteorológica para recibir o calcular la sensación térmica, ¿vale? Y en función de la sensación térmica y la temperatura del agua, podemos predecir si ese choque entre meterte o no meterte en la piscina puede ser un choque desagradable para el niño. Y podemos darle esa información a los padres para que ellos, sobre todo, predecir si la temperatura entre la temperatura del agua y la sensación térmica, pues puede ser agradable en meter o no meter a Álvaro en la piscina. Luego tendremos soluciones de mejora para el niño donde queremos estimularlo. Queremos estimularlo con luces, con colores, con sonidos, con audios, incluso con... Habíamos pensado en que mamá grabara un audio o su hermana grabara un audio o incluso niños pudiesen contar un cuento, se grabara un audio y él cuando estuviera en su cuarto y estuviera llorando, pues activara una escena de poner luces, poner colores, escuchar las voces de otros niños contándole un cuento. Se nos ha ocurrido todo esto y por supuesto todo esto va relacionado o esas escenas se activarán o no se activarán en función de las cosas que se sucedan ahí en el cuarto, en que él tenga mucho movimiento, en que él tenga el ritmo cardíaco acelerado, en que el sonido tengamos unos decibelios a un nivel determinado porque podamos predecir de que el niño está llorando. Es decir, vamos a recibir cierta información y en función de esa información vamos a hacer cosas. Y creo que esto va a estimular mucho al niño, porque si no su día a día simplemente es estar sentado en una sillita sin moverse y pasan los días. El hecho de que podamos crearle retos, crearle actividades, como os digo, colores, sonidos, figuras que se muevan en la pared con un proyector, creo que puede ser muy, muy importante para el desarrollo de Álvaro. Creo que también es una pieza muy, muy importante dentro del proyecto. Creo que es, para mí, de lo más importante para que el desarrollo de Álvaro, conforme vaya cumpliendo más años, vaya mejor. Luego también colocaremos pulsadores de emergencia, tanto en el dormitorio del niño como en planta baja. Esto para que en el caso de que haya uno de los papás pasen por una urgencia y no puedan separarse de Álvaro. Me han contado experiencias como que Álvaro se le iba la saliva por otro sitio, se ahogaba y tenían que darle la espalda para quitarle ese ahogo. Pues claro, si en algún momento se produce una emergencia muy grave, no te vas a querer separar del niño. ¿Cómo llamas a tu marido o a tu esposa que está en el trabajo? Tal? ¿Cómo llamas a alguien? ¿Cómo pides ayuda? ¿Cómo pides auxilio? Si no tienes el teléfono cerca, si no tienes nada cerca, pues con el botón del pánico podemos crear una secuencia, una escena,
donde digamos, mandemos mensaje a teléfonos móvil de la familia, donde digamos, ha pasado algo, venir a casa porque me tenéis que ayudar, ha sido una emergencia, y en función de eso ya se tome la valoración de qué hacer. Pero es importante los pulsadores del pánico, como digo, tanto en dormitorio como en planta baja. Luego, las soluciones de ahorro. Toda vivienda domótica muchas veces se monta para conseguir eficiencia energética, para consumir menos energía y por consiguiente que la factura de la luz sea más económica. Esto en este proyecto, digamos que no es la parte principal, no se ha ido buscando el proyecto en esto, pero también es importante porque, claro, Álvaro necesita muchos cuidados y por consiguiente muchos recursos. Todo lo que podamos ahorrarle a la familia para que ese dinero que se ahorran lo puedan destinar en otras cosas para Álvaro, bienvenido sea. Por tanto, todas las soluciones de ahorro, llámese control de alumbrado, de fuerza, de toldos, persianas, sombreado, climatización, todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética se lo vamos a implantar, pero no voy a extenderme en esto porque son cosas que ya todo el mundo conoce, ¿de acuerdo? El motivo de hacerlo es para intentar que la factura de la luz sea lo menor posible, simplemente para que ese dinero luego se pueda destinar, lo tengan los padres para poder, un colchoncito de dinero, digamos, para que luego los padres lo puedan destinar a imprevisto, a las cosas que pueden surgir de imprevisto, porque tienen que comprar pañales, tienen que comprar un montón de cosas, pues que lo puedan destinar a eso, ¿de acuerdo? Y bueno, deciros que, por lo que he visto en Facebook, todo el pueblo de Utrera, que es donde vive Álvaro junto con su familia, está volcado, todos los vecinos, con este niño y con su familia. Necesitamos sponsor, necesitamos fabricantes, distribuidores, necesitamos empresas que nos ayuden enviándonos dispositivos, que es lo que necesitamos, los dispositivos con los cuales queremos poner este proyecto en marcha. Así que si me estás viendo y eres un distribuidor o eres un fabricante o eres una empresa y tienes dispositivos, no tienen por qué ser nuevos, también pueden ser usados, que no te sirvan para nada, que los tienes ahí en un cajón y quieras cederlos para utilizarlos en este proyecto, te lo agradeceríamos mucho y para Álvaro sería una cosa genial. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo. Espero que os guste el diseño que voy a presentar a los padres el próximo día. Yo tengo ilusión de que los padres me den el ok a este proyecto, que les guste. Y en el caso de que los padres me den el ok, pues bueno, ya sería buscar sponsor que nos puedan ayudar y nos puedan ceder el equipamiento. Así que nada, si quieres conocer en qué acaba esta historia, te invito a que veas el próximo tutorial aquí, el lunes que viene, en nuestro canal de YouTube. Chao.